¿Alguna vez has leído un pasaje de la Biblia, uno que conoces de toda la vida, y de repente algo hace clic? Como si una pieza de un rompecabezas gigante que nunca habías visto encajara en su lugar y de pronto todo tiene un sentido nuevo, más profundo. Imagina que la Biblia no es solo un libro, sino una catedral. Todos entramos por la puerta principal, admiramos los vitrales, la nave central. Es hermoso. Pero, ¿y si te dijera que hay pasadizos secretos en esta catedral? Túneles debajo del suelo, símbolos escondidos en los capiteles de las columnas, mensajes codificados en la piedra que han estado ahí siglos, esperando que alguien con una lámpara pase y los ilumine. Hoy no vamos a hacer una lectura normal. Hoy vamos a ser exploradores, arqueólogos del texto sagrado, porque voy a compartir contigo lo que he descubierto después de años de estudio, de cavar en el hebreo y el griego, de conectar versículos que parecen estar en galaxias distintas. 7 mensajes, 7 ideas poderosas, que no son doctrina nueva, no, para nada. Siempre han estado ahí, pero están escondidas a plena vista, camufladas en las historias, en los nombres, en los números, en la misma estructura de la palabra. Esto no es sobre inventar misterios, es sobre revelar la profundidad asombrosa de lo que Dios ya nos dio. ¿Preparado para ver la Biblia con unos ojos totalmente nuevos? Porque el primer mensaje oculto cambia por completo la forma en que ves el trabajo, el esfuerzo y eso que llamamos un trabajo normal. ¿Te has sentido alguna vez invisible? Como si tu trabajo no importara. Barres el mismo piso, atiendes el mismo mostrador, conduces la misma ruta, llenas el mismo informe, día tras día. Y abres la Biblia y lees sobre reyes, profetas, apóstoles, haciendo milagros, y piensas, mi vida es tan ordinaria. ¿Dónde está lo extraordinario para mí? Aquí está el mensaje oculto número 1, la santidad del ordinario. Todo el mundo conoce la historia de Noé. Dios le dice, haz un arca. Madera, pegamento, medidas precisas, años y años de trabajo. Pero fíjate en un detalle que casi siempre pasamos por alto. En Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La palabra clave en hebreo que se usa para hizo es asá. Es una palabra común. Significa fabricar, producir, realizar. Es la palabra del artesano, del obrero. Pero luego en Éxodo, cuando Dios le da las instrucciones para el tabernáculo, usa una palabra diferente para los objetos sagrados, kadosh, que significa santo, apartado. El mensaje oculto es este. Para Dios, el acto de asá, de hacer, de trabajar con tus manos en tu tarea diaria, se convierte en kadosh, en santo, cuando se hace en obediencia y para su gloria. El arca no era un templo, era un barco, un trabajo práctico, sudoroso, pero cada vez que Noé golpeaba un martillo, estaba participando en el plan de salvación de Dios. Su trabajo ordinario se volvía sagrado. Tu trabajo, ese que crees tan común, no es solo un medio para un sueldo, es el arca que estás construyendo, es el lugar donde Dios quiere manifestar su propósito a través de tu obediencia y excelencia. Barres ese piso para la gloria de Dios y ese corredor se convierte en tu santuario. Llenas ese informe con integridad y esa hoja de cálculo se convierte en tu ofrenda. Tu vida ordinaria está llena de momentos kadosh, disfrazados de azar. Solo necesitas los lentes para verlo. Pero hay otro mensaje, uno que está codificado en el nombre más importante, el de Jesús, y que revela una verdad tan enorme que puede redefinir tu identidad en este mismo instante. Segundo mensaje oculto, el verdadero significado del yo soy. Todos sabemos que Jesús dijo yo soy. En Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Es profundo, pero el mensaje oculto no está solo en la frase, sino en lo que no dice. En el idioma original, el griego, la frase es ego eimi. Ego significa yo
y eimi significa soy. Es una declaración de existencia absoluta, conectada al nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Yahvé, que también significa el que es. Pero aquí está lo que no se ve a simple vista. En el mundo antiguo, la identidad se definía por la relación. Tú eras hijo de, rey de, pastor de. Tu existencia estaba anclada a algo o a alguien más. Cuando Dios dice yo soy, se está definiendo a sí mismo por sí mismo. No necesita relación externa para existir. Su esencia es la existencia. Y cuando Jesús dice ego eimi, está haciendo lo mismo. Pero luego da un giro que es el mensaje oculto para nosotros. En Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. La palabra nada es fuerte. No dice poco, dice nada. El mensaje es este. Nuestra verdadera identidad, nuestro yo soy, solo encuentra significado y sustancia real cuando está conectada en su yo soy. Tú puedes decir, yo soy un empresario, yo soy una madre, yo soy un estudiante. Pero si esas identidades están desconectadas de Cristo, son como humo. Se disipan con la primera crisis, con el primer fracaso. Son identidades prestadas. Pero cuando tu yo soy está injertado en su yo soy, todo cambia. Ya no eres solo un empresario, eres un empresario en Cristo. Tu negocio tiene un fundamento que no es el mercado, es Él. Ya no eres solo una madre, eres una madre en Cristo. Tu paciencia, tu amor, no salen de tu fuerza limitada, sino de la fuente infinita. El mensaje oculto, en el ego eimi, es una invitación a dejar de intentar ser por tu cuenta y a empezar a estar en Él para descubrir quién eres realmente. Y esto nos lleva directamente al tercer mensaje, uno que está literalmente escondido en un número que la mayoría asocia con el diablo, pero que en realidad esconde una de las promesas más bellas de restauración. Tercer mensaje oculto. El 6 no es el número de la bestia, es el número del hombre y de su esperanza. Apocalipsis 13:18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666 es quizás el número más famoso y más temido de toda la Biblia. Se ha asociado con anticristos, con imperios, con códigos de barras, pero el mensaje oculto está en la frase que todos se saltan. Es número de hombre. En la simbología numérica bíblica, los números tienen significado. El 7 es el número de la perfección y la completitud divina. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7. El 6, por lo tanto, es el número de lo incompleto, de lo que le falta algo para ser perfecto. Es el número del hombre, porque el hombre fue creado en el 6º día. El hombre, sin Dios, está incompleto. Le falta el 7, le falta el descanso de Dios, la plenitud de Dios. El 666 es la Trinidad profana. Es el esfuerzo humano. 6 elevado a su máxima potencia, intentando alcanzar la divinidad por su propia cuenta, pero siempre fallando. Es la Torre de Babel. Es el imperio que se cree Dios. Es la humanidad que excluye a Dios y se adora a sí misma. Es el 6 pretendiendo ser 7. Pero aquí está el mensaje oculto de esperanza. Si el 6 es el número del hombre caído, también es el número del hombre creado por Dios. Y Dios no abandonó a su creación. En el Evangelio de Juan, el primer milagro de Jesús, convertir el agua en vino, sucede ¿en qué día? El relato lo marca claramente. Era el día 3º desde el inicio del ministerio público. Pero si cuentas los días dentro del principio del capítulo 1, todo el evento culmina en el 6º día. Jesús, la plenitud de Dios, el 7, llega al mundo del hombre, el 6, y realiza su primer signo de transformación y gloria. No eran 7 días, el sábado, sino en el 6º. El mensaje es poderoso. Cristo no vino a ignorar nuestra condición de 6, vino a redimirla, vino a traer la gloria del 7 al mundo del 6. Tu vida, marcada por la incompletitud,
por el esfuerzo fallido, tu 666 personal, es exactamente el lugar donde Jesús quiere entrar para convertir tu agua ordinaria en el vino nuevo de su gracia. El 6 no es tu condena, es el escenario de tu milagro. Y hablando de escenarios, el cuarto mensaje oculto nos lleva a una de las historias más dramáticas del Antiguo Testamento y revela un patrón que se repite una y otra vez, un patrón que quizás estés viviendo ahora mismo sin saberlo. Cuarto mensaje oculto. El valle de la sombra de muerte es un atajo, no un callejón sin salida. El Salmo 23 es probablemente el pasaje más reconfortante. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Siempre lo leemos como un consuelo para momentos malos. Dios me acompaña en el valle, y es verdad, pero el mensaje oculto es, ¿por qué estás en ese valle? En la geografía de Israel, los valles no son desvíos, no son el resultado de haberte perdido. Los valles, especialmente los profundos y oscuros, como el Valle del Jordán o algunos wadis del desierto, son las rutas más directas para llegar de un punto a otro. Los pastores llevaban a sus rebaños por estos valles a pesar del peligro de animales o desprendimientos, porque era la forma más rápida de llegar a los pastos verdes del otro lado. Dios no te mete en el valle para castigarte o porque se olvidó de ti. El valle es el atajo designado por Él para tu crecimiento, para tu destino. Es la ruta más rápida para desarrollar una fe que no se quiebra, una dependencia que no se tambalea. Si tuvieras que dar la vuelta a la montaña por el camino fácil, tardarías años. El valle, aunque aterrador, te lleva a tu destino en una fracción del tiempo. Estás en el valle no porque estés maldito, sino porque estás siendo conducido. El mensaje oculto es un cambio de perspectiva radical. Deja de maldecir el valle y empieza a verlo como la autopista divina hacia tu próxima temporada de verdes pastos. La sombra de muerte es solo eso, una sombra. No tiene poder para detenerte si el buen pastor está delante de ti. Pero hay un quinto mensaje, uno que desafía todo lo que la cultura nos dice sobre el éxito y el progreso. Está escondido en la vida de uno de los hombres más grandes de la fe. Y su secreto no fue subir, sino bajar. Quinto mensaje oculto. El poder oculto del declive. Piensa en Juan el Bautista. Su ministerio fue un cohete. Todos acudían a él. Era la voz más influyente en Israel. Hasta que llegó Jesús. Y entonces Juan dice esta frase que parece una derrota. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Nos encanta la parte de que Él crezca, pero odiamos la parte de que yo mengüe. En nuestra mente, menguar es fracasar, es perder relevancia, es ser olvidado. El mensaje oculto aquí es que el menguar no es un accidente en el plan de Dios, es una parte esencial. Es la clave para un tipo de poder que el mundo no puede entender. La palabra menguar en griego es elató. Significa hacerse menor, disminuir. Pero en el contexto del reino de Dios, elató no es ser aplastado, es ser refinado. Es el proceso por el cual tu ego, tus ambiciones personales, tu necesidad de reconocimiento se reducen para que la esencia de Cristo en ti pueda expandirse. Tu menguar es la evidencia de que Cristo está creciendo en ti. Esa temporada en la que sientes que no avanzas, que tu influencia parece estancarse, que otros reciben el crédito por lo que tú sembraste. ¿Y si no es un estancamiento? ¿Y si es la poda divina? El agricultor poda la vid, no para matarla, sino para que lleve más fruto. El fruto no sale de las ramas largas y orgullosas, sale de los brotes nuevos que surgen después de la poda. El mensaje oculto es liberador. Tu valor no está en tu curva de crecimiento constante, está en tu capacidad para consentir la poda, para disfrutar el menguar, sabiendo que cada disminución de tu yo hace más espacio para la gloria de Él. Y esa es la verdadera success, el éxito del reino. Llegamos al sexto mensaje oculto, y este es quizás el más práctico de todos. Responde a una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué a veces Dios tarda tanto?
Sexto mensaje oculto: la divina ineficiencia de Dios. Tomemos el ejemplo de José. Soñó que sus hermanos se inclinaban ante él. Un sueño de Dios, claro. ¿Cuál sería la ruta eficiente? Tal vez que su padre Jacob lo creyera y lo pusiera en posición de liderazgo, o que sus hermanos entendieran el plan divino, pero no. La ruta de Dios fue ser vendido como esclavo, ser acusado falsamente, ser olvidado en una cárcel y solo después de años ser elevado. Desde una perspectiva humana, es un sistema terriblemente ineficiente. Demasiados pasos, demasiado sufrimiento innecesario. ¿Por qué no el atajo? El mensaje oculto es que Dios no está interesado en la eficiencia, está interesado en la preparación. El viaje no era solo para llevar a José al palacio, era para formar en José el carácter necesario para gobernar ese palacio sin corromperse. Cada demora en tu vida tiene un propósito detallado. La espera en la sala del médico que te enseña paciencia. La traición de un amigo que te enseña a perdonar. El proyecto que se cae y te enseña a depender de Dios y no de tu propia capacidad. Dios está usando la ruta ineficiente porque está construyendo algo en ti que no se puede construir de otra manera. Está creando un José, un David, un Pablo dentro de ti. La próxima vez que sientas que Dios está tomando su tiempo, recuerda, no es ineficiencia, es cirugía espiritual. Y cada corte preciso está diseñado para liberar la versión de ti que está destinada a gobernar, no solo a sobrevivir. Y finalmente, el séptimo mensaje oculto. Este es el más profundo, el que une todos los demás. Está codificado en una sola palabra, una palabra que Jesús gritó en la cruz y que hemos malinterpretado por siglos. Séptimo mensaje oculto, el grito que lo cambió todo. En la cruz, Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre lo interpretamos como un grito de abandono total, la separación del Hijo al Padre a causa del pecado del mundo. Y hay verdad en eso. Pero el mensaje oculto, el detalle que cambia todo, está en el contexto de esa frase. Jesús no estaba inventando una frase nueva, estaba citando el inicio del Salmo 22. En la cultura judía, citar el primer verso de un salmo era invocar todo el salmo. Era como decir, érase una vez, e invocar toda la historia. El Salmo 22 comienza con esa angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero si sigues leyendo, el salmo no termina en la desesperación. Termina en una victoria gloriosa. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Contaré de tu nombre a mis congéneres. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Las familias de las naciones adorarán en tu presencia. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Jesús, en su momento de mayor oscuridad, no estaba expresando solamente su dolor, estaba proclamando el final de la historia. Al citar el primer verso estaba diciendo, esto parece el final, parece el abandono total, pero escuchen bien. Lo que sigue es la resurrección, la redención de las naciones, la victoria total. Su grito no era de derrota, era de triunfo anticipado. Era la clave para entender que la cruz no era un accidente trágico, era el plan de victoria de Dios desde el principio. El mensaje oculto para ti es este. Tú, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es del final de tu salmo. Es solo el primer verso. La historia que Dios está escribiendo contigo tiene un final de victoria, de redención, de adoración de las naciones. Tu dolor actual es el verso 1, no del verso 31. No sueltes el salmo a la mitad. Sigue leyendo. Sigue confiando, porque el que comenzó la buena obra en ti, la terminará. Estos 7 mensajes son solo el principio. Hay capas y capas de profundidad en la palabra de Dios, esperando que vengas con tu lámpara y las descubras. La Biblia no es un libro aburrido para estudiosos, es un mapa del tesoro para el corazón hambriento. Y hoy, has encontrado las primeras 7 X que marcan el lugar. Y si al escuchar sobre estos mensajes ocultos, tu mente empezó a recordar cosas de tu pasado que creías superadas, esto es para ti. En este otro video, Dios no quiere que olvides tu pasado, quiere que hagas esto con Él. Te muestro por qué esa memoria que te atormenta no es una condena, sino una herramienta en las manos de Dios.
No se trata de borrar tu historia, sino de descubrir las 4 llaves prácticas para que ese pasado deje de controlarte y empiece a servir para tu destino. La próxima vez que ese recuerdo venga, ya sabrás qué hacer.